hace 3 meses nos sentábamos tú y yo para hablar de lo que en ese momento todavía era un sueño por cumplir. Sí. Hoy nos reencontramos para hablar de lo que en apenas un mes puede convertirse en leyenda. Buenas tardes, Varey. ¡Qué estrés! Buenas Bienvenida tardes. de nuevo a Your Way Magazine. Muchas gracias. Lo primero que te quiero preguntar es cómo estás digiriendo todo lo que está pasando en los últimos 3 meses. Pues con un gracias en la cabeza en mayúsculas todo el rato. Es como si lo tuvieran neones, haciendo ahí gracias, 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 gracias. Todo el rato, porque a pesar del cansancio, del agotamiento, del nivel de curro que conlleva y de los viajes, la promoción, los ensayos, todo, se vuelve mínimo al lado de la ilusión y del subidón de poder vivir esto. Y de lo que dices tú, ¿no? Que yo no soy muy consciente, pero la gente es como, ¿no te has dado cuenta que vas a pasar a la historia de España por ser la representante del año 2000? Y dices, ostras. Y la primera que canta en inglés, además. La primera, es verdad. O sea, que con más... Historia ya has hecho. Sí, la verdad es que no soy muy consciente. Pero es verdad, claro, eso quedará para siempre. Por eso espero hacerlo bien. Ya no el puesto, sino que cuando se vea la actuación, ahora o dentro de 20 años, la gente diga, pues lo hizo bien. Pues fue una Pues buena representación. sí, pues transmitió bien el mensaje de la canción. Pues esa sensación de seguir intentándolo y de mensaje motivador, de vivir en el intento y tal, se ha visto reflejado. Da igual el puesto, eso es lo que más me preocupa. Yo recuerdo que en aquella primera entrevista te comentaba, en plan, eres la favorita de la preselección, y tú me decías, bueno, la favorita de algunos solo. Totalmente, yo en el momento, de hecho, sabes que yo estaba haciendo meditación guiada durante el mes antes de la final, estuve haciendo meditación guiada para visualizar que ganaba, porque claro, si es lo que decía antes en una entrevista, si tú te visualizas perdiendo, ¿para qué lo haces? ¿No? Es un poco absurdo. Entonces, pero en el fondo de mi alma yo tenía clarísimo que yo no ganaba. Clarísimo es 100%. Pensaba seguro que ganaba Chuso. No me digas por qué, pero lo tenía clarísimo. Entonces, de repente, ver que no, pues no me lo esperaba. Fue un cúmulo de emociones y un conflicto ahí curioso, porque por un lado me sentía súper contenta por mí, obviamente, como no me voy a sentir contenta, por mí, por mi familia, por Rubén, por todo el equipo, por todo el mundo que había trabajado en esto, por llevar 15 años y de repente dar ese paso, ¿no? Y tener un punto de inflexión grande que llevaba esperando mucho tiempo, a base de currar un mogollón de horas y de años. Pero por otro lado me sentía mal porque veía a mis compañeros y decía, es que nos lo merecemos por igual, es que yo vaya significa que ellos no pueden, ¿sabes? Entonces era una sensación un poco rara, estaba muy contenta, muy feliz y a la vez me sentía como culpable y decía, pero ¿culpable por qué? Si me ha votado la gente, ¿no? Pero no deja de ser un sentimiento encontrado ese momento. Bueno, al final lo que yo te dije que eras la favorita se cumplió porque ganaste la preselección y ahora se está repitiendo un poco la historia. Porque bueno, no me digas apuesta, eso, no me crees ese hype, porque... en las casas de apuesta ya estás en el top 10. Al final, gracias al trabajo que llevas de estos 2 últimos meses, te has colado en el top 10 de las favoritas. Sé que no crees mucho en apuestas, que no te quieres creer nada tampoco, no. Pero ¿cómo estás viviendo todo esto? Así, mira, con esta cara. Sí, ¿no? Sí, por eso lo he puesto aquí, ¿eh? Es como, en lugar de contestarte, ¿cómo estás? Contenta. Hombre, me hace mucha ilusión pensar que la gente lo valore de esa manera. Pero no me fío efectivamente de nada, porque creo que, igual que en su momento creo que yo no era favorita por mucho que haya ganado al final, sino que fue quizá el momento, la actuación, la actuación en comparación con otras actuaciones... Uy, perdón, que me quito el micro. Yo siempre lo he dicho que yo creo que yo no canté mejor que los demás, no lo hice mejor que los demás, para mí de hecho bastante peor que muchos, pero la actitud creo que fue la más enérgica. O sea, creo que fue la que mejor me lo pasé. La que menos estaba, precisamente por eso, porque como no esperaba ganar, claro, no esperaba nada, eso es. Fui a disfrutar esos 3 minutos, dije, bueno, esto me puede pasar ahora o nunca más, a lo mejor no lo vuelvo a vivir, tengo que disfrutarlo, esto es un regalo, ¿cómo no lo voy a disfrutar? Tanto es así que sí, ¡vámonos! O sea, quiero decir, me creía que estaba en un concierto que no trascendía nada, y sí que trasciende, ¿no? Tampoco podía dejarme llevar tanto, pero me dejé llevar y yo creo que es lo único que hizo que la gente en casa dijera, esta chica está disfrutando mucho.
Bueno, de antes ya se notaba un poco la evolución de que pasaste de ser quizá la que la gente más se preguntaba quién era, a estar muy en la boca de todo el mundo de Bahrein, apoyo, tal. Creaste muchísima legión de fans en cuestión de semanas. Sí, obviamente, o sea, yo creo que eso es un trabajo que hacemos todos, ¿no? En redes sociales y con los fans y estando lo más cercanos posible, perdón, pero también creo que obviamente la canción tiene mucho que decir, es decir, creo que la canción, de hecho, yo no he ganado por la actitud solo, obviamente. He ganado porque la canción ha gustado y de hecho la canción se puso número 1 de iTunes antes de la final, ha vuelto a ser número 1 de iTunes después, se ha vuelto viral en el global, que es el mundial. O sea, es que me parece brutal eso de Spotify. Cada vez que lo Por pienso. encima de alguna favorita como Suecia, ¿eh? Sí, cada vez que lo pienso flipo. Entonces ese tipo de cosas en realidad es la gente la que ha hecho que esa canción tenga ese recorrido. Creo que ha ganado un conjunto de cosas y que ese trabajo de esos meses estaba muy igualado hasta que salió la canción y quizá gustó más. Cuando salieron los 30 segundos, quizá gustó más que otras de las que había, ¿no? Pero yo no me sentía favorita para nada, la verdad. Y ahora con lo del top 10, lo que te digo, yo creo que al final, igual que te lo dije en su momento, los 3 minutos son los que van a hacer, esos 3 minutos del 14 de mayo es lo que va a hacer que la gente levante el teléfono o no, creo. Pues a ver si lo levanta, ¿no? Ojalá. Desde luego yo creo que todo tu paso previo al festival está marcado por la palabra promoción. Sí. Porque has hecho una promoción como ninguna ¿Todavía se ha me hecho queda? en este país y todavía te queda. Sí. Has estado en Ucrania, en Letonia, en Rusia, en Países Bajos y no Sí. sé si al final vas a ir al Reino Unido o... Sí. o sea, Voy y el te domingo, queda este domingo voy también. Y luego me voy a Barcelona, pero ya eso ya no cuenta para la votación. Aquí ya no se puede votar. Pero también voy. Como eres la única representante española que ha vivido esto, cuéntame cómo se vive No, pero Eurovisión desde el otro lado. también Ruth, ¿no? Y tal se han ido. Pero no tanto. No, han ido a lo mejor solo a Londres, ¿no? O alguna Claro, más. Ruth fue al Eurovision in Concert en Ámsterdam. Pero Y tú es también que a te has Londres, hecho ¿no? Fue a 4 2. países. Sí, tú te has hecho 4 países. Sí, de hecho 5, con Ucrania 5. Con 5 con Ucrania, pues imagínate. Así que, ¿cómo ha sido esa experiencia? Brutal. Es una pasada además salir de aquí y ver que allí la gente lo vive con muchísima más ilusión y con mucho más entusiasmo que en España. Aquí todavía seguimos pensando que es un poco casposo, que Eurovisión tal. De hecho, aquí no se hace una fiesta, ¿no? Como lo hacen en los países de fuera. Que debería. Debería, pero yo creo que no se hace porque no hay ese nivel de... No se le da ese valor que se le da fuera. Y fuera, en cambio, es brutal lo que mueve. Es increíble la gente cómo se implica, cómo está horas y horas antes de entrar en la fiesta, esperando la cola que haga falta, cómo lo vive cuando está el concierto. Esta vez hemos ido en Ámsterdam 27 de los candidatos. Es un concierto muy largo, ¿eh? 27. Sí, más de la mitad, es casi el festival ahí. Por en eso, vivo. y la gente lo ha aguantado y no es que lo aguantara. Yo salí la última y yo dije, ya verás, la gente va a estar ya hasta las pelotas, o sea, va a estar hartos ya de no sé cuántas canciones. Me dejaron la última y digo, ¿pero por qué me dejáis la última? Me decían ellos, qué gracioso. Porque había muchos españoles en el garito, ¿eh? Yo creo que era por eso. Y decían, pues a lo mejor para el final. Digo, sí, claro. Digo, esto porque sois españoles y estáis aquí tirando para casa, barriendo para casa. Porque los últimos luego son los primeros. No lo sé, Una pero ayuda. todos esperábamos que el último fuera el holandés por estar allí. Sí. Y no, fue el primero del segundo acto. Pero bueno. Y la gente estaba igual de entregada y dándolo absolutamente todo, un poco más bebida, eso sí, al final del concierto. Y ves cómo la gente se sabe tus canciones, lo canta, se las sabe mejor que la gente de aquí. Pues digo que es que se vive con una intensidad mayor. Hicieron el pase de baile por allí. Mucha gente, mucha gente. ¿No? Además, en todas las entrevistas, en todas las que te hacen, en la rueda de prensa, tienes primero una rueda de prensa con todos en conjunto y luego ya son entrevistas individuales. Te tiras a lo mejor, yo en Ámsterdam me tiré 4 horas de entrevistas por la mañana, de las individuales, imagínate. Entonces esas 4 horas te dan para pasar por un montón de medios y todos me pedían que hiciera lo de los pies. Todos. Es que ya es la marca Bahrein. A lo mejor hubo 2 o así que me decían, bueno, como ya te lo habrá pedido mucha gente, ya no te lo pido. Digo, gracias. Pero sí, lo pedía todo el mundo. Pero lo bueno también de estas experiencias es que ya has podido conocer a muchos de los que Ay, sí. serán tus rivales, ahora de momento son Compañeros. compañeros. Y amigos. Y luego también lo serán. Luego, pero... No, después y del 14 de durante. mayo. Y durante. El concurso es lo que los convierte en competidores. Yo no. Yo nunca los voy a ver así. ¿Qué tal ha sido la relación con ellos? Porque por lo que hemos visto en redes sociales habéis creado muy buen rollo, Sí, un ambiente muy estupendo. bueno. Además, claro, los que hemos coincidido ya en más ciudades, ya tienes más confianza, entonces vas creando un vínculo mayor, ¿no? Eso sí se nota, por ejemplo, que el que acaba de llegar a Ámsterdam y no ha estado en Moscú, en Riga y tal, pues
cuesta hasta que se incorpora. No es que cueste, pero ya hay un vínculo entre los otros que se nota más, ¿no? Y yo me llevo muy bien, muy bueno con todos, pero con los que me llevo fenomenal es con el bielorruso, con Ivan, que me encanta, es un tío con una energía brutal. Con Hobby, que es el de Israel, el que me llama mi jamona, que me llama jamona. Le expliqué la palabra jamón, hablando de comida. Me dijo, ¿y si le pones una A al final? Digo, no tiene nada que ver, jamón y jamona, no tiene nada que ver. Ah, ¿no? ¿Y por qué? O sea, las palabras le pones una A al final y es lo mismo en femenino. Digo, no, en este caso no. Entonces le expliqué y ya me llama jamona. Es muy gracioso. Hobby es muy cariñoso y muy gracioso. Satya también es una tía súper enérgica y no sé si sabéis quién es, pero es una morena así como que parece de telenovela, pero luego en realidad, claro, nada que ver. Pero habla además español y siempre se pone a hacer pues como de actriz de telenovela, es muy graciosa. Y luego el francés, que obviamente con Amir he tenido mucha relación, pero por redes, en realidad. Sí. Personalmente no le he conocido hasta Ámsterdam. Y en Ámsterdam nos hemos visto, es con el que menos me he visto. La gente, foto con Amir, va, la foto con Amir. Ya la colgamos y desde luego la foto que más vueltas ha dado, o sea, la que más retweets tiene y la que más todo. Me decía él, ¿no? En uno de los periscopes que hice antes de la actuación de Ámsterdam, me decía, es que no sé qué pasa, que cada vez que apareces en mi vida en las redes, todo se dispara, ¿no? Me decía él, le digo yo, bueno, pues me alegro, lo mismo me pasa a mí. Pero porque para mí yo siempre he dicho que mi favorito es él, es la canción que más me gusta de todas, me encanta la canción de Yesterday, me gusta muchísimo. Me la he aprendido, me toca a mí ahora hacer la versión. Sí, esta tarde, probablemente esta tarde la haga o mañana. Antes de vernos en Londres, porque si no, no tiene gracia, lo tengo que hacer antes. Y con Amir me llevo muy bien también. ¿Y qué más? Principalmente con eso, bueno, y con la de Malta también me llevo muy bien. Y tiene una voz espectacular, es brutal. Con Ira Losco, ¿no? Que es la representante que canta la de Water. Sí. Que ella es repetidora, que ya estuvo en el festival hace un montón de años. Sí. Este año vuelve. Bueno, ya que me has nombrado al bielorruso, ¿qué te parece su propuesta? Pues yo lo que le he dicho cuando estoy con él, le digo, pero Iván, ¿cómo vas a hacer esto si no se puede ni estar desnudo ni llevar animales? Eso dicen las normas. Sí, no, desde luego lo de los animales está prohibido. Y la norma creo que tampoco te deja... Lo de desnudarse no sé si es norma como tal, pero desde luego no creo que le dejen. Yo creo que no se puede, que en teoría los suecos, o sea, no los suecos no, que las normas, la normativa del festival no te lo permite. Eso dice la gente que sabe, ¿no? Por ejemplo, Televisión Española, Federico Llanos, pues dice, yo creo que eso no lo puede hacer por normativa. Pero ella, a saber, él sigue diciendo que sí, que le vamos a ver con lobos y en pelotas. Yo no sé si en pelotas en una proyección. Yo me imagino. No tengo ni idea de cómo va a ser, ni idea. No, para además soltar lobos por ahí en directo igual es un poco arriesgado. Sí, imagínate. De hecho, ¿no habéis visto el vídeo que tenía él con la grabación que hizo de promoción de lo de los lobos? Mordieron los lobos, varios de ellos. De hecho, en la mano tiene marcas de los mordiscos de los lobos. Es muy atrevido, desde luego. Sí. No, siento que tiene mucha fuerza. Personalmente, mucha más que en la tele. O sea, cuando tienes al lado, impone mucha más, altísimo. Súper alto. Y como que mira de una manera muy profunda, tiene mucha energía ese tío. Muchísima. Y la idea esta que tiene él de salir desnudo con lobos, ¿no será parecida a la sorpresa que dices tener tú preparada para la actuación, no? Yo solo voy a hacer así como Janet Jackson. No, mentira. ¿Qué va? No, en mi caso no se me va a ver nada. ¿No? Pero... no tiene nada que ver, pero no te lo voy a contar. Ya sé que no me lo vas a contar, pero bueno, dame alguna... No tiene nada que ver, es algo que no se ha hecho nunca. ¿Por España o en general? Que yo sepa, nunca a nadie. Eso es bueno. Que yo sepa. Tampoco me sé todos los festivales de todos los años, pero... Pero ya sé que no vas a decir nada, pero yo lo intento. ¿Es algo relacionado contigo misma o algo de tu entorno? Conmigo. Relacionado con Janet Jackson igual. Relacionado conmigo, pero también lleva implícito una consecuencia en el entorno, o sea, es todo. El escenario que están montando ahora en el Globen Arena va a tener posibilidad de crear ilusiones ópticas y cosas para el espectador que lo ve desde su casa. ¿Tienes pensado utilizar esta herramienta que pone la televisión sueca? Lo mío no van a ser ilusiones ópticas, va a ser más... es muy minimalista. La canción ya tiene mucha dinámica, no quiero que sea algo... muy recargado, ¿no? Sí, que reste al final del mensaje de la canción o de mi interpretación o de la interpretación de las coristas. O sea, quiero que sea algo que potencie mucho los tres pasos de la canción, del principio más íntimo, la superación, la celebración del final. Quiero que tenga esos tres puntos muy, muy claros. Y eso va a ir apoyado, obviamente, con todo lo que se puede hacer en las pantallas, pero sin tener una información recargada de cosas.
ni muchos conceptos mezclados, ni cosas así. Y no es nada rollo realista, por ejemplo, para que es una pista más. Vale, no es realista. No. Abriste una dirección de correo electrónico para que los fans y los seguidores te mandaran propuestas. Creo que has recibido un montón. Un montón. Algunas muy buenas Muy también. buenas. Muchas coinciden con cosas que queremos hacer y que vamos a hacer, obviamente. Luego habrá que poner los agradecimientos. No, hay muchas que coinciden, pero es normal. Hay canciones, o sea, las canciones te llevan a una serie de cosas. Es como si me hiciera una balada, pues probablemente te lleve a un tipo de iluminación muy diferente. O imagínate que de repente canto un charleston, pues probablemente te lleve a lo mejor a utilizar algo en blanco y negro. O... Hay cosas que ya la canción te lo dice, o las emociones, ¿no?, que se van sucediendo en la canción. También imagino que entre esas propuestas habrá habido alguna muy rocambolesca o... Sí, hay de todo, hay de todo. De hecho, obviamente, claro, tú imagínate que cogiéramos todas las sugerencias de todos y lo juntáramos todos. O sea, eso se convierte en un desmadre absoluto, ¿no? En un batiburrillo ahí que no sabes qué está pasando. Y en 3 minutos, imagínate juntar todas en 3 minutos. Imposible. Entonces, coges las que consideras que... O no las coges, o esa referencia que te han dado te lleva a ti a pensar en otra cosa. Te pones a buscar sobre eso y te lleva a algo que dices, esto sí. Y a lo mejor es esa sugerencia de esa persona la que te ha llevado a eso otro, ¿no? Pero es verdad que nosotros en general las sugerencias vimos muchas y las que vamos a llevar a cabo son las que ya coincidíamos. O sea, no hay ninguna de las que nos hayan dicho que nosotros no tuviéramos ya en mente que vayamos a llevar a cabo. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Ya las teníamos pensadas porque hemos pensado que menos es más. Entonces hay cosas que nos han mandado que nos gustan mucho, pero era añadir demasiada información. Y también es verdad que Universal contactó con Florian y con Nicolo, que son 2 escenógrafos brutales, que trabajan a nivel pues europeo, no solo en Italia, y que son muy buenos. Entonces cuando ya hablas con ellos ya dejas un poco más en sus manos el sugerirte cosas. Nosotros hemos dicho, Rubén y yo, cosas muy claras de las que no nos queremos salir, y luego ellos ya a partir de ahí juegan. ¿Y recuerdas así alguna propuesta divertida por ser demasiado alocada que te haya llegado? Demasiado alocada. No, más que alocadas, algunas muy obvias. O sea, alguna rollo como que va mucho con la letra de Broken Mirrors, pues rompe un espejo, ¿sabes? Y dices, bueno, es que eso es muy literal, es muy típico, ¿no? Es lo que todo el mundo esperaría, lo primero. Sí, sí. ¿No? Broken Mirrors, rompemos un espejo. Eso, pues lo primero que se le ocurriría, por ejemplo, a un niño. ¿No? Si hablas de espejos rotos, ¿qué harías? Pues rompería un espejo, ¿no? Entonces, sí ha habido cosas como muy, muy obvias. Y esas pues las hemos descartado porque al final creo que ya el mensaje ya está en la canción, no hace falta estar enfatizando cada frase. Algo metafórico. Claro, claro, o conceptual, más de imagen, ¿no? Y hemos pensado mucho en que eso sí ha sido una sugerencia que nos han dicho casi todos, que pensemos en televisión, no en show. ¿Por qué? Porque en el show van a estar 20.000 personas, pero es que en casa van a estar 200 millones de personas. Entonces es importante pensar en la realización. Muy importante la realización. La realización es el 50% Por de eso. la actuación. Entonces estamos muy, muy obcecados con el tema de la realización, qué tipo de planos en cada sitio, qué tipo de... Aquí queremos cerrados, aquí queremos abiertos, aquí queremos tal, aquí queremos cual, queremos este efecto, aquí queremos este truco que parece que le ha pasado no sé qué a la cámara. O sea, todo eso es en lo que más está basada la actuación. Y luego lo demás acompaña. Pero en lo demás no está... O sea, la actuación no está basada en las pantallas, para que te hagas una idea. Además, yo como seguidora también del festival siempre me he dado cuenta de que influye mucho también interactuar mucho en las miradas a cámara. Comerte la cámara. Cantarle a la gente que está en casa Eso más que a la es, gente que está eso allí. es. Entonces es algo que bueno, supongo que ya tendréis muy en cuenta y que siempre suma puntos. Eso nos lo ha dicho mucha gente, las sugerencias, y eso lo tenemos clarísimo. De hecho, si te fijas en Objetivo Eurovisión, yo miraba mogollón a las cámaras, o sea, tenía tal el guiño, el no sé qué, la risa, el face, el shades, está todo muy enfocado a comerte a la gente en casa, porque son los que al final van a votar, también a lo mejor votar a la gente que esté allí, pero es una minoría en comparación. El tema de vestuario, sé que ya tienes la idea hecha, no sé si ya está confeccionado o todavía está en fase. Mañana lo voy a tener. Mañana, pues mira. Mañana lo voy a tener, lo que pasa que estamos haciendo 2 opciones, porque quiero tener un plan B, porque nunca sabes, lo mismo te ves, no te gusta, como Ruth, por ejemplo. Con la cámara, luego claro, entonces quiero tener un plan B, 2 colores, ver allí cuál me gusta más, dependiendo de todo lo que se haga, ¿no? De iluminación y tal, ver, pues mira, al final prefiero tirar por este color en lugar de este, aunque sea la misma hechura, la misma forma, pero prefiero tirar por esto. Bueno, sé que no me vas a contar mucha cosa, pero solo dime si el vestuario se acerca más a lo que te estamos viendo estos meses en promoción
Bueno, en por promoción también he países. cambiado, ¿eh? Pero sí. Claro, lo que estás llevando llevaste a Moscú, o has llevado ese rollo de ropa, o más al videoclip. Te diría más al videoclip, pero en realidad sería una mezcla de los dos. Una fusión. Sí, pero en ambos soy muy yo, si te fijas. O sea, hay que decir que no me vais a ver de repente que vais a decir, ¿varé llevando esto? ¿Sabes lo que te digo? Para nada. O sea, no va a haber nada que digáis, qué raro. O sea, va a ser lo que yo me podría poner en una gira mía, en un concierto mío. Y las coristas van a ir un poco acorde, También, ¿no? Pero sí. diferenciadas. Sí, diferenciadas, pero también en esa onda. O sea, no van con vestido largo y de negro y con un moño. No, no van así. Nada, nada. Ni ellas ni yo. O sea, el negro lo descartamos. No digo vestido largo, tal. O sea, Vale. digo la sensación está de todo minimalista, negro, tal, el moño, no es ese rollo. Es un rollo mucho más sport y mucho más desenfadado, mucho más... Y Con el toque supongo- lujo, siempre, que siempre lo he dicho. Sí. Cuando digo toque lujo, que la gente me dice, toque lujo, ¿a qué consideras tu toque lujo? Y digo, bueno, si no me queréis entender lo que quiero decir, me refiero a que hay ciertos tonos, ciertos accesorios, ciertas cosas que te dan ese punto de mezcla. Sí. Pues a eso me refiero. En el tema de la coreografía, yo siempre se habla de coreografía y claro, mucha gente por coreografía entiende baile. No, no, no. Es movimientos coreografiados o sí Para que- ellas, para las chicas. Movimientos coreografiados Para las coristas. Para mí es mucho más libre. lo que salga en el momento. No es lo que salga, si sabes a qué cámara quieres Sí, ir claro. y tal, pero es mucho más mi sello de cómo yo me suelo mover. O sea, no es una cosa que digas, voy a hacer, yo qué sé, un paso aquí que haga así. ¿Sabes? No. O sea, si lo hago será porque Porque me te salga, marcas. pero no será una cosa de derecha, izquierda, giro, o sea, no. Sí, para que no se note muy mecanizado tampoco. No, para nada, para nada. Sobre todo porque no va conmigo. O sea, es que yo no soy así en mis conciertos tampoco, entonces. Bueno, en el videoclip de SAJ hay un hilo conductor que son los pies, el famoso paso de pies de Marc Cabaret. ¿En el escenario también va a ser hilo conductor o va a ser como algo más... No, va a ser un detalle. Va a ser un detalle, no O va a sea, ser. en los fondos que habéis preparado y tal tampoco No, se no, refleja, no, ¿no? para nada. No, es un detalle, no es y en puntos concretos de la canción, no es protagonista. Tendrá su momento protagonista, pero será en su momento. En el resto no. Hablando de los fondos, que parece un detalle muy tonto, pero que influye también mucho, Mucho. y que luego ya hemos tenido representantes que en el último momento allí en el escenario han cambiado de fondo. Ya. ¿Los habéis trabajado mucho? ¿Son imágenes abstractas? ¿Son imágenes de exteriores? Porque tanto No, la no, postal como el realismo no hay. videoclip, nada, ¿no? De momento no, también te digo que también están trabajando en ello, o sea que en realidad de aquí a allí se nos pueden ocurrir muchas cosas, pero en principio no son cosas realistas tal cual, o sea, no es un campo, ¿sabes? El mar, no es eso. O sea, es más abstracto, ¿no? Sí, es más abstracto o a lo mejor en algún momento tiene un toque de realidad, pero una realidad muy fingida, o sea, una realidad muy que se nota que es mentira, ¿sabes lo que te digo? No quieres imitar un paisaje de verdad, ni quieres... Vale. O sea, puede ser más una abstracción en algún momento. Cambiando un poquito de tema, el 22 de abril sacas a la venta la reedición de tu disco, de Through the Dice. Sí. Cuéntanos un poco qué va a traer de nuevo. Pues Through the Dice es el mismo disco que ya habéis oído algunos de vosotros, pero con 3 temas más, incluidos AJ, por supuesto, y otros 2 que son Super Ranger y Who Plays the Drums, que a mí me encanta. Me gustan mucho las 2 nuevas. Pero bueno, a ver qué dice la gente. Y remasterizado y con una mezcla diferente en algunas cosas, pero el resto o sea, lo que es el resto del disco es igual. Obviamente cambia el arte, cambia el diseño, cambia la foto, cambia el libreto, todas las cosas cambian. Pero es una reedición, no deja de ser un segundo paso de lo mismo, ¿no? Bueno, Un lavado de cara, como lo llamo yo. el tema de Who Plays the Drums ha comentado que fue otra de las posibilidades para ir a. Bueno, esta historia es muy larga. Te lo voy a intentar resumir, porque yo no sé. Nosotros enviamos 4 canciones. De esas 4 canciones, en las que no estaba para nada Who Plays the Drums, cogieron 2, Televisión Española. De esas 2, cuando se decidieron esas 2, Rubén y yo decidimos que no, que ninguna de esas 2, que hacíamos una tercera. Y empezamos a hacer CJ, ¿vale? Pero durante la creación de CJ te iban surgiendo melodías, cosas, estrofas diferentes, puentes diferentes. Una de esos trozos que surgió haciendo CJ, que no se utilizó para CJ,
derivó en otra canción. Y esa canción no se llegó a terminar. La enviamos pero sin terminar. Como estaba menos terminada, se eligió CJ. Y esa otra, que era una ramificación de una parte de una melodía que habíamos hecho, componiendo CJ, de los 19 estribillos y de tal que salieron, de esa ramificación se ha hecho otra, pero se ha terminado ahora, después de Objetivo Eurovisión, de ganar y de todo. O sea, no ha sido coger la que era, sino que hemos cogido de esa que habíamos estado haciendo, de esa ramificación, un trocito y hemos hecho el resto nuevo. Ya para acabar, después de Eurovisión, supongo que vendrá toda la promoción ya a fondo con la reedición del disco. ¿Hay algún plan ya de firmas de discos, de conciertos, una gira para este verano o que hay un poco después de Estocolmo? Están ahora cerrando conciertos porque obviamente sí nos gustaría poder estar en varias ciudades y poder llevar el formato además que yo siempre he querido llevar, que es con toda la banda, porque yo siempre he tenido que hacer conciertos acústicos porque el coste es menor. Pero mi idea ahora mismo es poder, sean pocos o muchos, empezar a rodar después en verano con todo el conjunto, con toda la banda, con los coristas, con la batería, bajo, guitarras, piano, con todo. Esa es nuestra intención. No sé si, me imagino que donde vayamos haremos firma de discos también, obviamente. Claro que sí, la gente está deseando. ¿Dónde? No lo sé todavía. Sé de momento que hay 2 cerrados, pero no sé todavía las ciudades, no me lo han dicho. Entonces, bueno, iré diciendo. Bueno, vale, pues muchísimas gracias y sobre todo mucha mierda para el 14 de mayo. Todo para mí. Y espero que la siguiente vez que nos encontremos sea también para celebrar otra victoria. Ojalá. Si me sale bien será una victoria. Con eso me vale. Ahora, si lo hago mal, y si me sale mal y quedo en un buen puesto, para mí es un fracaso, ¿eh? Bueno, lo importante es hacerlo bien y de eso yo creo que... A ver, lo importante es que quedes en el tope. Lo importante es que ganes y ya está, No, que se transmita el mensaje de la canción y que cuando lo veamos dentro de unos años digamos... Que estés orgullosa y todos estemos orgullosos de ti. Eso es. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós.